Hola Iglesia, ¿cómo están? Acá estamos para compartir una vez más una palabra de Dios y para reunirnos como iglesia. Esta pandemia nos ha enseñado de que la iglesia no es estar todos juntos en un mismo lugar, sino estar todos juntos con el corazón en un mismo lugar. Y ese lugar es Cristo. Y en esta hora vamos a hablar yo quería hablar un poco de lo que es el miedo, que muchas veces en estos tiempos de pandemia, el miedo es mucho más contagioso que cualquier virus, incluso que el coronavirus. Y si nos remontamos a hace muchos siglos en el inicio, yo les voy a leer ahora en Génesis 3:9, donde dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Sí? La primera conversación que tuvo Dios con el hombre que le dijo: tuve miedo. Y es ahí donde no podemos caer. En ese momento, Adán y Eva, ellos decidieron no necesitar de Dios, se podría decir, cuando decidieron no cumplir con lo que Dios le había pedido. Y cuando decidieron no depender de Dios, ellos perdieron muchas cosas. Perdieron la pertenencia, perdieron su identidad, perdieron el paraíso. Y en ese momento ellos, ¿qué hicieron? Se sintieron solos. No tenían de quién depender, no tenían a dónde ir. Y muchas veces las personas hacemos eso. Cuando estamos solos, como en este caso ellos se puede decir que estaban huérfanos, porque la pérdida mayor que tuvieron fue el padre. Al no cumplir con él, con lo que él le había pedido, tuvieron la pérdida del padre, ellos estaban huérfanos. Y muchas veces cuando estamos nosotros solos, ¿qué hacemos? Acudimos a la seguridad en otras cosas. Acudimos a tener seguridad en lo material, a tener seguridad en el trabajo, a saber que todo lo que tengo, que todo lo puedo hacer solo. Pero llega un momento, como llegó esta pandemia, y nos muestra que por más que tengamos todo tipo de seguridad, todo nos puede afectar. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que ese miedo que circula por todos lados nos afecte. Nosotros tenemos un Padre grande, un Padre bondadoso. ¿Y por qué tenemos ese Padre? Si Adán y Eva lo perdieron. Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que permitió, por medio de Él, por medio de su muerte, de su sacrificio, permitió que nosotros hoy tengamos un Padre celestial, un Padre bondadoso, que nos da todo y que nos acompaña a cada momento. Ahora les voy a leer la palabra principal de este mensaje, que está en Marcos 4:35. Y la palabra dice: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También los acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Y él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Le dijo: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Acá vamos a ver, voy a aclarar 3 puntos, ¿sí? El primero es que el miedo afecta nuestra visión sobre la bondad de Dios. Él no prometió en ningún momento que nosotros no vamos a tener tormentas. Él no dijo: acepten a Jesús como su Señor y Salvador y va a estar todo tranquilo, no va a tener ningún problema de nada. Hay muchas personas que piensan eso. Y hay muchas personas que se acercan a Jesús, se acercan al Señor, pensando eso, y es ahí donde cae la decepción. Cuando les pasa algo, dicen: no, si el Señor no me escuchó. Vamos a tener siempre tormentas. Vamos a pasar enfermedades, vamos a perder trabajos, vamos a perder familia, amigos. Vamos a enfrentar la muerte. Pero en esas tormentas, en esa barca siempre está Jesús. Y es ahí donde nosotros no tenemos que dejar que nos supere el miedo, ¿sí? La bondad de Dios siempre está presente. Dios siempre está con nosotros. Por más fea que sea la tempestad, Dios siempre está con nosotros. Por más que muchos vean afuera que caen 4 gotas y nosotros por dentro estamos teniendo una tormenta enorme, Dios está con nosotros, Dios nos está acompañando, nos acompaña a cada momento, en cada circunstancia. Dios siempre nos acompaña y siempre nos da fuerza para superar esas circunstancias. El segundo punto que acá queda demostrado es que el miedo es lo contrario a la fe. Podemos decir que el miedo es para el diablo lo que es la fe para Dios. Cuanto aumenta el miedo, disminuye la fe. Y cuanto aumenta la fe, disminuye el miedo. ¿Qué pasó con los discípulos? Los invadió el miedo. Ellos vieron alrededor, vieron la tormenta, vieron todo lo que los rodeaba y los invadió el miedo. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe es la que nos va a ayudar a disminuir ese miedo. Y hay, podríamos decir que hay varios tipos de miedo, o 2 tipos de miedo, si podemos decir. Un miedo bueno, que es el que nos hace ser precavidos, el que nos hace ser diligentes, tranquilos. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado por ahí de 2 veces, creo que me pasó, de haber tenido un accidente automovilístico, un accidente en el auto, un chocaz. Después andás como 1 semana, 2 semanas con miedo, despacito, tranquilo, viendo que no pase nada. Por más que no haya sido culpa tuya, quedás con ese miedo. Hay un dicho popular que dice: el que se quema con leche ve el agua que llora. Bueno, ¿por qué los chicos por ahí tienen accidentes? ¿O no ven la peligrosidad que vemos por ahí los adultos? Porque ellos hay cosas que no les ha pasado, entonces en eso no tienen miedo. Entonces hay un miedo sano, se podría decir, que es el que nos ayuda a prevenir ciertas cosas, ciertos problemas, ciertos accidentes. Pero hay un miedo malo, que es el que no nos permite vivir, que es el que nos hace que estemos pendientes de ese miedo y no nos permita que podamos vivir en paz, tranquilos. Por eso tenemos que poner todo en manos de Dios, que Él es el único que nos puede ayudar a superar cualquier adversidad.
y no vivir con ese miedo encima. ¿Y por qué digo que Él es el que nos quita ese miedo? Porque Él lo dijo. Si agarramos los evangelios, no me puse a contarlos, pero hay muchísimos versículos donde Jesús dice: no temáis, yo estoy con vosotros. Mateo 6:25 no dice no temáis, dice no preocupéis por lo que hay de vestir, por lo que has de comer. Él está con nosotros. En Mateo 10:28 dice: no temas, porque puedan matar el cuerpo, porque el alma no se puede matar. El alma no muere. Si nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús y ponemos nuestra vida en Él, vamos a tener una vida eterna con Él. Después nos dice también: oirán de guerras, de terremotos, de catástrofes. Pero no temáis, yo estoy con ustedes. A cada instante Él nos dice: no temáis, no tengas miedo, no te preocupes por esto, yo estoy contigo. No es que Él va a hacer que evitemos la circunstancia. Y el tercer punto dice: el miedo maximiza la tormenta y disminuye a Jesús. Es como hablábamos recién, como les decía recién, de la fe y el miedo. Nosotros tenemos que tratar de vivir una vida prudente. No se trata de vivir sin miedo, se trata de vivir una vida prudente. ¿Sí? Pero siempre prudente, puesta nuestra vista en Jesús. ¿Jesús qué dijo? Les voy a volver al versículo. Crucemos al otro lado. Jesús te dice: crucemos al otro lado. Entonces, si Jesús te dice: crucemos al otro lado, no tenemos que tener miedo por la tormenta. Jesús no dijo: vamos un rato ahí al medio del mar, al medio del lago, ahí a navegar, a ver qué pasa. Jesús dijo: crucemos al otro lado. Y si Jesús dice: crucemos al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. ¿Qué problema hay? Estamos con Él, Él está en nuestra barca. Y no es pensar que porque Él está en nuestra barca es un crucero vacacional, donde vamos a estar todos relajados. No. Él está en la barca y la tormenta está, la tempestad está, pero Él está en nuestra barca y Él calma la tempestad, Él calma la tormenta. Por ahí, vuelvo a reiterar lo mismo, por ahí hay veces que pensamos que porque estamos con Él no nos van a pasar nada, nos van a pasar las tormentas. Y le voy a leer una frase, dice que no hay lugar más seguro que estar en medio de la voluntad de Dios, aunque esa voluntad sea estar en medio de la tormenta. Sí, hermanos. Fíjense los discípulos. En los hechos de los discípulos, ellos decían: los malos se levantan contra nosotros, contra tu evangelio, se levantan los malos. Y los discípulos no decían que no se levanten los malos, que vayan todos afuera y que nos dejen predicar tranquilos. No. Ellos pedían valor para afrontar esa crisis. Valor y fuerzas para afrontar esa crisis donde todo lo que estaba afuera no permitía, iba todo en contra de ellos. Tenían una gran tormenta. Y ustedes fíjense que ellos pasaron la tempestad y cuántas cosas más pasaron junto al Señor Jesús.
Y ellos aprendieron. Y nosotros tenemos que aprender también de esto. Porque la pandemia va a pasar, en algún momento va a pasar. Todo va a pasar. Y después capaz vienen crisis peores. Y quizás para nosotros no venga una crisis mundial como esta, pero venga una crisis personal para cada uno. Cada persona tiene sus propias tormentas. Esta quizás es una tormenta más global. Y dentro de esta tormenta global hay personas que no han sido afectadas. Hay personas que han sido afectadas levemente. Hay personas que han sido afectadas más fuerte. Hay personas que han partido de la presencia de Dios. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con la fe puesta en Él, la confianza puesta en Él, muchas veces nos comportamos como se comportaban los discípulos, en este caso en la barca. Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cómo le vamos a preguntar al Señor si no le importa que perdamos la vida cuando Él dio la vida por nosotros? Él fue el que nos dio la vida. Y muchas veces nos acostumbramos a orar así: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿no te importa esto que me está pasando? Y no es así. Ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Pero nuestra fe en Dios, no en nuestra fe en las cosas que nosotros pensamos. En lo que nosotros quizás pensamos que esto pasa porque esto, o porque esto quizás no me podría pasar, porque la fe que yo tengo en esto no me va a pasar. No, no es así. Es la fe puesta en Dios. Las cosas nos pasan por algún motivo, por algún propósito, mejor dicho. Porque todas las cosas que nos pasan son por algún propósito. Lo bueno es que en los que amamos a Dios, todas las cosas nos pasan para bien. Por más que hay cosas que nos duelan, cosas difíciles que nos pasen, todo nos ayuda bien. Porque tenemos la mente, la vista, el corazón puestos en Dios, puestos en Jesús. Entonces, no oremos para que el problema se termine. Porque como les decía, aunque la pandemia pase, vamos a tener otros problemas. Y quizás mayores. No oremos reclamándole al Señor: Señor, que esto no pase. Señor, calma esto, Señor. ¿Por qué me pasa esto? Señor, escúchame, Señor. Señor, te reclamamos esto. No, nosotros no somos nadie para reclamar. Nosotros sí para pedir a Dios. Para tener fe en Dios. Y para tener confianza en Dios. Así que, hermanos, que el miedo no sea más grande que nuestra fe. Como dijo el Señor: ¿por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Tenemos que tener fe. Fe en Dios. Fe en que Él nos dirige. Fe en que Él nos ayuda a afrontar. Fe en que Él nos ayuda a vencer esa tormenta. Fe en que Él está con nosotros. Porque si Él no estuviera con nosotros, nosotros no estaríamos acá. Yo no estaría acá hablando la palabra de Dios si Él no estuviera conmigo. Vos no estarías escuchando este mensaje si Dios no estuviera contigo. Dios está con vos.
No es que prendiste la computadora y empezaste a ver el video porque te apareció ahí la publicidad y te pusiste a verlo. No. Vos decidiste empezar a ver este video. Vos decidiste empezar a ver esta predicación. Vos decidiste quedarte escuchando esta predicación. ¿Y eso por qué? Porque estás en los planes de Dios. Estás en los planes de Dios. Tu vida está en los planes de Dios. Desde antes de nacer, tu vida estaba en los planes de Dios. Por eso ahora estás escuchando este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios te ayude en el día a día a vencer cada tormenta que tengas que vencer. En esta hora yo voy a orar y vos desde tu casa también vas a orar para que el Señor nos acompañe en estos momentos difíciles. Algunos más difíciles que otros. Algunos ya pasaron los momentos difíciles, otros los van a pasar, otros los están pasando. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a superar. Te invito a orar. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos dé la fuerza, la energía necesaria para salir adelante en estos momentos difíciles. Te pedimos, Padre Santo, que tú pongas paz y tranquilidad en nuestros corazones para vencer todo miedo, toda dificultad. Tú eres más grande que cualquier dificultad, que cualquier tormenta. Tú eres más grande que cualquier problema que podamos tener. Incluso tú eres más grande que nuestra propia vida. Porque aún así, si nosotros perdiéramos nuestra vida, tenemos una vida eterna contigo. Y tenemos que tener esa tranquilidad de que vamos a estar contigo. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por ser ese papá bondadoso, ese Padre misericordioso, que nos abraza y nos cuida. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús, que nos permitió llegar a ser tus hijos, que nos permitió llegar a ti, para que tú nos cuides y nos protejas. Gracias, Padre Santo, por la fuerza que nos das cada día, por la protección de cada día. Te pedimos, Padre Santo, que tú estés bendiciendo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que están viendo este mensaje. Que tú los bendigas, que tú los acompañes, que tú los fortalezcas. Que tú les des la fe necesaria para vencer esos miedos que no les permiten vivir, que no les permiten dormir, que no les permiten desarrollar una vida con normalidad. Te pido que tú les des la fe necesaria, que tú hagas crecer, Señor, esa fe, que tú toques sus corazones y que ellos vuelquen toda su vida a ti para poder vencer esos miedos por medio de su fe. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.